Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén viendo esta cosa. Esto es Recomendaciones Literarias Express, videos en los que, en una toma, sin mucha edición y en pocos minutos, tratamos de recomendar libros que puedan ser de su interés. El día de hoy nos ocupa el libro Niebla al Mediodía del autor colombiano nacido en Medellín, Tomás González. Niebla al Mediodía es un libro escrito por este autor colombiano en el año 2015. Es una historia bastante interesante, contada desde múltiples perspectivas. ¿Quiénes son los personajes centrales de esta obra? Son Julia, la mujer en la que está basada toda la historia. Alrededor de su persona giran bastantes acontecimientos dentro del libro. Julia es una mujer que se dedica a escribir poesía y más bien tiene una sensibilidad artística poco comprendida por los otros tres personajes de la historia. Raúl, que es una especie de arquitecto que trabaja con Guadua y vive retirado en el campo, fue novio de Julia y luego rompieron y poco después pasaría una tragedia en la vida de Julia. Raquel, hermana de Raúl, que vive en Nueva York y de hecho odiaba a Julia. Y finalmente la mejor amiga de Julia, Alejandra, que practica yoga y tiene un gimnasio. La historia no está escrita, digámoslo así, de manera muy lineal, sino que hay pequeños subtítulos a lo largo de la historia que nos van mostrando quién toma la voz líder en cada apartado. Entonces, la voz de Raúl no está escrita en primera persona, sino en tercera persona. La voz de Julia está escrita en primera persona, igual que la voz de Raquel y la voz de Alejandra. La tragedia que le ocurrió a Julia es que poco después de abandonar a Raúl, se fue a vivir con otro sujeto y se presume que ese tipo la mató y la tiró a una laguna cerca de donde ellos vivían. Entonces la voz de Julia, que sale en esta obra, es casi como Julia contándonos su vida en un plano de la existencia que tal vez todavía los vivos no podemos conocer. Entonces la voz de Julia es como su fantasma contándonos la historia, mientras que Raúl, Raquel y Alejandra pues son personas que siguen vivos y pues nos van contando cómo les afectó en sus vidas no solamente la muerte de Julia, sino cómo impactó Julia cuando estaba viva en sus vidas. Es una novela bastante interesante, tiene toques muy cómicos, pero pues cuando uno se da cuenta de lo que le pasó a Julia, como que todo empieza a tornarse un poco más siniestro cuando empezamos a considerar desde dónde es que Julia nos está narrando su historia. Yo diría que esta historia de Tomás González está dirigida más a un público un poco más maduro. Si ustedes son un poco más adultos, este libro yo creo que va a ser para ustedes. Los adolescentes tal vez no encuentren este libro tan interesante, tan apetecido, pero si ustedes son ya personas un poco más maduras, quizá le puedan encontrar el gusto a esta lectura. Y por eso aquí la recomendamos a ustedes, los lectores un poco más maduros, un poco más, digámoslo, serios. Esta novela es bastante corta, la verdad, tiene apenas 148 páginas, pero son 148 páginas divertidas en algunos puntos, interesantes en otros, que lo dejan a uno bastante enganchado a la historia y que ciertamente nos hacen empatizar con algunos de los personajes, sobre todo con los hermanos Raúl y Raquel. Este libro es de la editorial Alfaguara, es una edición bastante buena. Esta es una foto del autor, este es Tomás González. Tiene un diseño bastante bueno este libro, la verdad. Y sin más, espero que si ven este video las tres personas que suelen verlo, pues
le den una oportunidad a esta obra que es bastante interesante y bastante entretenida.